ecuanimidad, ¿sí? Claro. De ecuanimidad, de paciencia, ¿sí? De manera que ya no causen ese tipo de desequilibrio que acabas de mencionar. Entonces es una cuestión, repito, es una cuestión de tiempo, hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Y lo que mencionábamos en la ocasión anterior, hay que desarrollar cierta fe, porque al principio no vamos a tener la evidencia de que la enseñanza está funcionando, porque es algo que se va absorbiendo muy poco a poco. Los resultados siempre uno se da cuenta, pero uno se da cuenta en retrospectiva, Sí, vamos, por ejemplo, yo me veo a mí mismo hace 20 años o hace 30 años cuando empecé con esto y claro, ya en retrospectiva veo que el camino ha sido largo y que efectivamente ha habido progreso, ¿no? Porque las cosas que yo hacía hace 30 años, las decisiones que yo tomaba, las actitudes, las respuestas a las cosas que tenía yo que enfrentar, eran muy diferentes a la forma en que enfrento las cosas hoy en día, ¿no? Entonces, esta cuestión requiere de tiempo y paciencia, pero esa misma experiencia tuya, Zulma, siempre es algo interesante porque provee de un aprendizaje, nos sitúa, te permite situarte, ¿no? Cuando cuando confrontas este tipo de vicisitud, ¿no? Y nos dice, bueno, estoy aquí, esta es mi posición actualmente. Ahora, uno tiene que aspirar a ser capaz de superar estas dificultades, por lo menos psicológicamente. Sí, sí. Físicamente no, o sea, todos vamos a acabar en el hoyo. Sí. Eso es inevitable y todos vamos a acabar o en un hospital o en una casa de esas de atención. O sea, el final siempre es terrible, pero bien, ese es precisamente a lo que enfrentamos, ¿no? Y una de las virtudes de esta enseñanza es que uno no, uno no torna la vista hacia otro lado, sino que lo enfrenta uno directo. Esa es una de las características, ¿no? Uno no niega la realidad, uno no evade, no hay evasión de la realidad, sino todo lo contrario. Aprendemos, nos disciplinamos para absorber esas características de la realidad, ¿sí? Sin ninguna ilusión, ¿sí? Sin ninguna ofuscación, sino con toda claridad. Y eso es parte de la forma en la que enfrentamos toda esta cuestión terrible que es la existencia, ¿no? Sí. Ana María. Bueno, yo acá sigo caminando todavía, sigo caminando. Claro, no te desanimes. Ana María tenía una pregunta. Hablando de ese mismo tema, la historia del Buda cuenta que él llegaba a un poblado, a un lugar, o se cruzaba con algunas personas, les daba una charla o un símil, una cosa así, y esas personas se iluminaban. Ahora esas personas no meditaban, no tenían impurezas. ¿Qué era, la conciencia? Sí, esa es una muy buena observación. De hecho, hay en las escrituras, en el canon Pali, hay muchísimos ejemplos de lo que acabas de mencionar. Había grupos de practicantes de otras sectas que venían de otras sectas, se aproximaban al Buda, el Buda les daba un discurso y se iluminaban. Entonces, esto pudiera parecer una paradoja, pero no lo es, porque hay que considerar que lo que sucede en un momento dado en la existencia es solamente, vamos a decir, es solamente un corte en un continuo de experiencia que data no solamente del principio de esta vida, sino que data de millones y millones de vidas en el pasado.
Es decir, esas personas que se iluminaron solamente escuchando un discurso, tenían un historial de práctica, ¿sí? de desarrollo espiritual muy, muy larga, ¿no? Tenían toda una historia larguísima a través de muchas vidas. Simplemente sucede que la culminación de toda esa práctica en diversas vidas llega a su fin en el momento en que en el momento en que conocen al Buda, ¿no? Entonces, no es que el Buda tuviera la capacidad de iluminarlos por el poder de su palabra, no, no es eso. Esa capacidad era intrínseca ya en esas personas. El Buda era solamente un facilitador, solamente les facilitaba precisamente esa última, digamos, eh, esa última condición para que finalmente se iluminaran, ¿no? Entonces, esa es la razón. ¿Sin llanas? ¿Mm? ¿Nos podemos iluminar sin lograr llanas? Es posible. Es posible, pero esa situación es una situación muy particular. El individuo que es capaz de iluminarse sin llana lo hace a través de lo que conocemos como introspección a secas. Introspección a secas, es decir, no practican llana, solamente desarrollan vipassana, ¿sí? Y de esa forma se iluminan. El único problema es que ese tipo de persona que es capaz de hacer eso es una persona que posee un grado de sabiduría extremadamente elevado. Ese no es el caso de la norma, ¿sí? Entonces, para nosotros los mortales, por decirlo así, tendríamos que practicar llana, ¿sí? Para lograrlo. Porque precisamente llana es la condición que favorece el que la mente pueda concentrarse y atender con una atención especial a lo que se tiene que atender, a lo que se tiene que entender, ¿sí? Y por lo tanto, eso conduce a la iluminación. Ahora, hay que recordar una cosa que es muy importante. La vía hacia la iluminación es el noble octuple sendero, ¿sí? Es decir, esa vía se compone de 8 ramales que son indispensables. No podemos prescindir de alguno de ellos. El noble séptuple sendero no serviría. Tiene que ser completo, es decir, tiene que haber concentración correcta, atención correcta, esfuerzo correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esa concentración correcta, por definición, es el logro de llana. Entonces, esa es una cuestión a la que nosotros como practicantes tenemos que aspirar. No es la iluminación. La iluminación queda fuera de escala. Sí, es algo muy superior, pero llana es un escalón, es un trampolín, es un escalón muy poderoso, muy poderosa. Como dice mi maestro Gunaratana, dice, aquel que tiene llana está muy cerca de la emancipación. Entonces, es muy importante y también yo creo que en un sentido práctico, en nuestra práctica, aquí el chiste no es ver el pico de la montaña y enfocarnos en eso, sino que hay que poner las condiciones para que el camino nos lleve a la cima de la montaña. De nada sirve enfocarnos nada más en la cima. Tenemos que hacer algo práctico, ¿sí? Hacer un esfuerzo práctico para finalmente llegar a esa cima. Entonces, lo que nos importa es el camino, ¿sí? Y parte de ese camino muy importante es llana. Entonces, el meditador tiene que tener como aspiración en el budismo Theravada, no en otras corrientes, pero en esta particular, tiene que haber una muy fuerte aspiración a lograr por lo menos la primera llana, porque eso sería suficiente. Es decir, no es necesario dominar todas las llanas. Estrictamente hablando,
no es necesario, pero primera jhana sería suficiente para desarrollar vipassana, conocimiento introspectivo. Y hay gente que dice que no quiere iluminarse. Yo creo que yo tengo la expectativa de iluminarme. Claro, pero bueno, la mayoría de la gente no tiene esa aspiración. Es una aspiración muy particular, ¿no? Podríamos decir, y además es extremadamente rara. Si tomamos en cuenta toda la población del mundo, los budistas, meditadores, Theravada, es absolutamente mínimo, es una minoría entre las minorías. Entonces, pero por esa misma razón, deberíamos regocijarnos mucho por tener la gran fortuna de haber encontrado en esta vida la enseñanza del Buda. Eso es una cosa, ese es uno de los milagros más grandes que puede haber. Porque es encontrar el camino. No quiere decir que vamos a terminarlo en esta vida. Eso puede ser muy difícil, pero el hecho de haberlo encontrado y el hecho de practicar en esta vida nos predispone a poder continuar. Y eso es lo importante. Y esa es la forma en la que todas las personas que se han iluminado lo han hecho. Todos han tenido que ir a través de ese proceso gradual, vida tras vida tras vida, hasta que finalmente llegan a esa culminación de la práctica, ¿no? Entonces, eso debe darnos mucho ánimo. Es parte de lo que le decía yo a Zulma, ¿no? No es un remedio que va a venir inmediatamente, ¿no? Roma no se construyó en un día. No se construye en un día Roma, no, definitivamente. Entonces, y esa es parte del gran mal que hay, sobre todo en nuestra civilización occidental. Todo lo queremos arreglar inmediatamente, ¿no? Todo, arreglarlo con una pastilla, con un procedimiento médico, todo lo queremos arreglar al ya. O con una plegaria también. ¿Perdón? O con una plegaria, ¿no? O con una plegaria, sí, exactamente. Aquí reconocemos que el camino es largo y arduo. Es una situación bastante estoica. De hecho, el budismo Theravada en particular, tiene muchos puntos en común con el estoicismo, ¿no? No sé si hayan leído ustedes a Séneca, por ejemplo. Séneca es un excelente, es un excelente maestro de la escuela estoica y mucho de su doctrina tiene esa actitud de enfrentar las cosas tal como son. Claro, no tiene una doctrina elaborada como la del Buda, pero la actitud es lo que es valioso en el estoicismo, ¿no? Sí, Séneca, por ejemplo, pero muy radical Séneca, muy duro, ¿no? En su propuesta disciplinaria. Sí, claro. A veces me parece que incluso tiene una inclinación ascética extrema, ¿no? Porque que no es exactamente lo que nosotros consideramos, ¿no? Es otra cosa. Claro, sí, efectivamente, porque hay que recordar que en la doctrina del Buda nos apartamos de los dos extremos, ¿no? Del extremo de la sensualidad, ese es un extremo, y el otro es el de la automortificación. Entonces, la vía media del Buda es una vía balanceada, ¿no? Soledad, ¿tenías una pregunta? Sí, yo en realidad yo veo que nosotros hacemos muchísimo hincapié, y está bien, porque es la práctica, el tema de la meditación. Pero yo siempre escuché, y siempre que escucho y reescucho cosas del venerable Nandisena, sobre todo de él, ¿no? Y hablaba también de su maestro, Usilananda, y él decía que lo primero de todo es establecerse la ética. Sí. Que hay que, porque claro, podemos pasar, no sé, 24 horas meditando, pero si no nos establecemos
en respetar los preceptos, en tener una vida, ¿no? Una forma de vida correcta, todas esas cosas, es como que no vamos a llegar a ningún lado. Por lo menos sí lo he escuchado yo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque ese es un punto fundamental. Es un fundamental. Pero hay que entender algo. Tiene que haber el siguiente entendimiento. No es que el comportamiento moral se equipare a la iluminación. No es que conduzca directamente. Es una herramienta. En el budismo Theravada, la moral se sigue no por seguir la moral en sí, no porque sea buena o porque sea parte del mal, que de hecho así es como funciona, pero en realidad el Buda hace énfasis en la moral como un instrumento, como una base que provee las condiciones psicológicas para que la persona pueda entonces practicar la concentración, estando libre de remordimiento, libre de culpa, libre de, digamos, libre de ansiedad debida al mal comportamiento, uno entonces puede concentrar la mente. Y cuando hay una mente concentrada, hay una mente feliz. Cuando hay una mente feliz, hay una mente concentrada. Y cuando hay concentración, entonces uno es capaz de ver las cosas tal como son. Y ese es el principio, es el primer paso en Vipassana. Es el primer paso en el entendimiento de la realidad tal como es. Entonces, es una cuestión causal. Uno se establece en la moral y basado en esa condición, uno puede establecerse en la concentración. Y la concentración también en sí no tiene, tiene un valor relativo nada más, porque ni siquiera es el objetivo final. Es nuevamente, sigue siendo una condición, un requisito nada más, una parte del camino. Y basado en esa concentración, entonces uno puede aspirar al sumum bonum, al beneficio supremo, que es precisamente la iluminación, ¿no? Entonces ahí entiende uno la necesidad de seguir ordenadamente, ¿no? Y de no escatimar en estas condiciones que son requisitos fundamentales, ¿no? Sí, Edgardo, ¿decías? Sí, que es bien interesante. A mí me resulta muy interesante esto del tema del establecimiento de la ética, porque sabemos que aunque nos establezcamos en la ética, eso no es sinónimo de purificación de la mente, sino que simplemente es un ejercicio que, como bien dices tú, establece condiciones para minimizar aquellos impedimentos, ¿no?, que surgen en la... Claro. Ahora, pero la toma de decisión, yo creo que es ahí donde en todas las creencias, pero particularmente la nuestra, que es lo que me interesa, ¿no?, pero en todas las creencias, la toma de decisión del establecimiento de la ética es una condición tan difícil, tal vez, como el logro de la sabiduría. Sí, porque sí. la toma de decisión, porque establecerse en la ética no es de, bueno, me acosté a dormir, mañana me levanto y bueno, ya soy ético. No, o sea, es una decisión con la que uno pelea constantemente, momento a momento, ¿no? Efectivamente, es un movimiento interno muy profundo, porque como lo dices tú muy acertadamente, desarrollarla en forma superficial no serviría de nada, ¿no? Como dices tú, yo me despierto en la mañana y voy a decir, ahora sí voy a seguir la ética, ¿no? El día de hoy. No, es un movimiento muy profundo, ¿no? De la persona, ¿no? Es algo muy serio y algo en lo que uno se compromete y a lo que uno tiene que estar dando atención continua, porque no es fácil además, ¿no? Claro, Requiere, el no transgredir requiere de mucha atención plena, por ejemplo, ¿no? También requiere de convicción. Hay que desarrollar una convicción para poder
seguir un curso ético de vida, ¿no? Eso es importantísimo. Y por la misma razón hay que desarrollar precisamente el entendimiento correcto. El primer ramal de Noble Octus el Sendero. Ese entendimiento correcto es el que nos afirma en la práctica ética. ¿Por qué? Porque la entendemos. La práctica ética no se va a, digamos, no va a llegar a su madurez, sino hasta que haya entendimiento. Al principio podemos ir por fe. ¿Sí? Voy a decir, bueno, voy a seguir los preceptos porque tengo fe en lo que dice el Buda y tengo fe de que a través de eso pueda yo lograr jnana. Eso es al principio, pero posteriormente uno tiene que integrar eso a través de entendimiento, ¿no? Es decir, uno sigue la moral ya no por convicción razonada, sino por un entendimiento claro. Claro, ahí hay un claro discernimiento, ¿no?, de los efectos de la falta, ¿no? Así es. Y ese discernimiento nos lo da la práctica. Nos lo da un poco el prueba y error. Prueba y error. ¿Sí? A mí me ha sucedido, ¿no? A veces me ha sucedido que pienso, bueno, no creo que pasará nada si yo hago esto. Y a lo mejor es un poco malsano. Y posteriormente me doy cuenta de que fue una decisión muy poco sabia, un tanto desastrosa, y eso me da una retroalimentación. Me dice, mira, ese es un error. Entonces hay que componerlo. Y lo converso también aplica, ¿no? Cuando uno decide, por ejemplo, digamos, preceder la práctica meditativa con un buen establecimiento de los preceptos, de la moral, uno se da cuenta, por ejemplo, en un retiro, ¿sí? Cuando uno sigue los 8 preceptos, uno se da cuenta del efecto que tiene seguir lo mejor posible, ¿sí? Esos preceptos, y se da una cuenta que a través de eso uno adquiere la confianza interna que le va a permitir lograr la concentración. Y ahí es en donde uno se da cuenta, dice, bueno, es cuando pone 1, 2 más 2. Y dice, pues sí, da 4. Así es. Entonces es algo, recuerden que la enseñanza del Buda, a final de cuentas, no es algo que nosotros tomamos exclusivamente a través de la fe. La fe es algo necesario, pero es un poco preliminar. Es una cuestión es como un científico, aunque no es ciencia. El budismo no es ciencia, pero es parecido en el sentido de que aprendemos a través de la práctica, a través de la prueba y error, a través de la investigación, ¿sí? Entonces es muy interesante porque eso también es fascinante en el sentido de que cada persona es diferente. No hay 2 personas iguales. Entonces el camino toma carices diferentes para cada quien. Cada quien tiene diferentes necesidades, diferentes inclinaciones y diferentes capacidades, ¿no? Entonces, aquí la práctica requiere de lograr un cierto balance, ¿no? De entenderse a uno mismo y a través de los maestros, a través del estudio, darse cuenta a uno cuáles son nuestras deficiencias, qué es lo que hay que trabajar más, identificar cuáles son los impedimentos que son más severos, etcétera, etcétera. Todo eso se va descubriendo a lo largo del camino, ¿no? Entonces, hay que recordar, es una cuestión de entendimiento. Bien. Bueno, ¿alguien más tenía alguna pregunta? Zulma. Zulma y Mercedes. A ver, Y después sigue Mercedes. Establecerse en la ética y en la moral, o sea, posesionarse, ¿eso es un paso previo al establecer refugio? ¿Al establecer qué? Refugio. No. Es parte del refugio es establecerse en la ética, ¿sí? Cuando uno toma refugio tradicionalmente, uno toma los preceptos, los incorpora uno a la práctica, por decirlo así. Uno reconoce
que es necesario seguir esos preceptos y hace la decisión. Como decía Edgardo, es una decisión. Uno toma la decisión de seguir esos preceptos. Esa es la primera parte del refugio. La segunda parte del refugio es uno toma refugio en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha, ¿no? Y entonces tiene uno ya preceptos y refugios. Y eso es lo que hace, por lo menos, de palabra, eso es lo que hace a un budista, ¿no? Esa es la definición, por decirlo así, de un budista. Ahora, eso es. Mercedes. A mí cuando te escucho hablar, Romero, me encanta porque la verdad que me haces la cabeza, estoy saboreando todo, ¿no? Entonces ya no sé. Pero ahora cuando decía de vuelta de lo del refugio y la decisión que hablaba Edgardo, ¿no? Que acá eso sería la decisión, es un encuentro con uno mismo. Claro. A mí me surge esa palabra, que el milagro está dentro de uno, Así la espiritualidad está dentro de uno. Y si yo no me encuentro con algo que me rechina, que me molesta, a mí, porque al otro capaz que eso no le molesta, pero a mí sí, es mi camino, por un lado personal, pero por el otro lado, que también crecemos juntos en la sangha, porque yo me miro en el espejo y digo, ¿en qué parte yo tengo para no juzgar, no caer en un juicio de valor? Yo tengo esa parte, de algún lado la tengo. Somos todo uno, ¿no? Si el otro le cuesta una cosa, a mí también me cuesta, pero capaz que es de otro lugar medio velado, medio ahí metidito, ¿no? Efectivamente, sí. Es muy interesante porque tal pareciera que esta práctica del budismo Theravada, la práctica del meditador, es una práctica muy solitaria, pero es muy interesante. El mismo Buda dice, él dice que el principio del camino, el mero principio del camino es la voz de otro. Así lo dice literalmente. El primer paso es escuchar la voz de otro. Es decir, no somos autosuficientes, no seríamos capaces de lograr la iluminación completa por nosotros mismos. Esa capacidad solamente la tiene el Buda. Por lo tanto, la única alternativa con la que contamos es inicialmente escuchar lo que el otro tiene que decir, y a partir de eso, a partir de esa interacción que es indispensable, uno se monta en el camino, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí el trabajo del ego, el ego es tremendo. Sí. Yo tengo que trabajar con mi ego porque lo reconozco. A veces que estoy muy bien y otras que digo, no, tengo que tener humildad porque aquella persona me está haciendo ver algo. Tengo que ver qué es lo que me está haciendo ver. Claro, efectivamente. Podríamos decir en cierta forma que, no es una definición ortodoxa, ¿no? Pero podríamos decir que el camino del budismo Theravada es el camino de la destrucción del ego. Ahí va. De la destrucción del ego. Y eso es extremadamente doloroso. Es muy doloroso, es inevitable. Duele, pero por esa misma razón lo hacemos poco a poco, ¿no? Es como cuando tenemos un emplaste en la piel, ¿no? Entonces, a una piel que está herida, entonces no quitamos el emplaste jalando porque duele mucho. Lo hacemos gradualmente, ¿no? Poco a poco, sigue siendo doloroso, toma tiempo, pero finalmente logramos quitarlo, ¿no? Es exactamente el mismo enfoque. No, como decía Ana al principio, Roma no se hizo en un día. Entonces, quitar el ego es una cuestión que toma muchas vidas. Pero al final eso da lugar a una ligereza interna, a una gran libertad, a una ligereza, a una satisfacción, aunque pudiera parecer contradictorio, hay un gozo de la vida. Sí, y hay a pesar un compromiso. De que aceptamos que la existencia es problemática, somos capaces de gozar.
¿eh? Sí, y es un compromiso con uno mismo. Con nadie Yo- más, con nadie yo- más que con uno. Yo cuando me acerqué al budismo, yo estaba haciendo tai chi y el profesor nos convidó para ir a Minas, al encuentro. Y lo que me atrajo fue el tema, y voy y le dije a un sacerdote, y yo soy católica, ¿no? Pero estoy en el budismo. Y lo que me atrajo del budismo, que plantearon que iban a tratar el tema de la compasión. Y voy y le digo a un sacerdote, acá en la iglesia nunca hablamos de la compasión. Yo soy muy cuestionadora, desde chiquita, yo soy muy cuestionadora. Entonces, ahí, en ese camino de la compasión, yo continuamente me estoy enfrentando a mi ego, porque la cabeza, en la interacción con el mundo, me está llevando siempre al ego, pero a la vez me dice, ¿y la compasión? ¿Y el otro? ¿No? Es un ida y vuelta. Así es, así es. Es un aspecto muy, muy importante de la práctica y de la doctrina, ciertamente. Ese aspecto de la compasión, ¿no? Sí. Y uno realmente, cuando uno decide iniciar el camino, en cierta forma, lo está haciendo por compasión hacia uno mismo, ¿no? ¿Por Sí, qué? claro. Porque uno inicia, si uno inicia correctamente, lo hace porque quiere dejar atrás el sufrimiento. Sí, tal cual. Y entonces, el desear que otros seres no sufran y tomar acción hacia ello, Sí. esa es la definición de compasión. Pero Sí. nosotros no somos diferentes de los otros No. seres. No. Es lo mismo. Por lo tanto, es completamente válido iniciar con la compasión hacia uno mismo. Y precisamente por eso iniciamos el camino. Precisamente, ¿no? Por ver por nosotros mismos. Entonces, pudiera parecer que es algo egoísta, ¿sí? Que es algo egoísta, pero ese es un mal entendimiento, ¿no? Sí. Es un entendimiento incorrecto de lo que realmente significa tener compasión por uno mismo. Sí. ¿Es lo mismo Sí, que amor benevolente? Sí, es una variante. El amor benevolente es algo que se extiende de nuestra parte interna hacia todos los seres vivientes. Y la compasión podríamos decir que es un subgrupo. Es el subgrupo de toda esa infinidad de seres vivientes, la compasión considera solamente al subconjunto de los que sufren. Entonces es una particularidad de cómo aplica uno el amor benevolente. O podríamos decir, por definición, la compasión es el amor benevolente hacia aquellos seres que están activamente sufriendo. Esa sería la compasión. Entonces es una modalidad del amor benevolente. Y el goce altruista, que es la otra parte, es el amor benevolente dirigido hacia aquellos seres que están gozando de sus buenas acciones o que efectúan buenas acciones o que están gozando de felicidad. Nos regocijamos en la felicidad de los demás. Es el opuesto de la envidia. Es la anti-envidia, ¿sí? Eso es. Entonces, son modalidades del amor benevolente. Podemos decir que el amor benevolente lo abarca a todos los tipos de seres. Y ya más adelante uno puede decidir enfocarse en cierto tipo de seres, ¿verdad? A ver, Verónica, tenías una pregunta. Sí, Miguel, buenas noches y buenas noches a Buenas todos. noches. Me parece que ya la respondiste recién, cuando hablabas con Mercedes de la compasión, ¿no? Es como que, al menos acá en Argentina, en mi generación pasamos de una espiritualidad donde se nos exigía y se nos obligaba a amar al prójimo, a una, no sé si fue la New Age o quién, a una nueva modalidad en donde primero uno se debe amar a sí mismo. Claro.
y en definitiva creo que son dos falsos paradigmas, porque por lo que acabas de decir vos con respecto a la benevolencia, Sí, digamos, yo no me puedo amar a mí mismo si no amo al prójimo, claro. y no puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo. Absolutamente correcto. Eso hay que Llevarlo a- ponerlo en de oro. Llevado a la práctica cotidiana, digamos, a mí, digamos, si amo al prójimo, yo tengo que preservarlo de contagiarlo de esta enfermedad que tenemos ahora, porque si no me enfermo yo. Claro, Y si me quiero a mí misma, me debo preservar yo para no perjudicar al prójimo. Creo que ese amor benevolente lo resume en forma perfecta y bellísima, ¿no? sí. Hay otro detalle, y con tus palabras me ha venido a la mente un discurso del Buda que establece la conexión entre el amor benevolente y la ética, la moral. Él dice, él pregunta, una persona que sigue la moral, perdón, una persona que no sigue la moral, ¿se ama a sí misma o no? Por supuesto, la respuesta es no. Él dice, una persona que no sigue la moral, aunque diga, aunque proclame que se ama a sí mismo o a sí misma, en realidad no lo hace. Por el contrario, una persona que sigue la moral, ¿sí? Es una persona que aunque proclame que no se ama a sí misma, efectivamente, de hecho, se ama a sí misma. Entonces, ese es un aspecto muy sutil, muy importante. Es algo que vale la pena, vamos a dejarlo como tarea en cierto sentido, hay que para reflexionar, ¿sí? En que esa relación entre el comportamiento moral, ¿sí? Y el amor por uno mismo y por los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el aspecto de que cuando uno sigue la moral, uno se torna completamente eh, eh, no dañino hacia los demás. Uno se torna, ¿cuál es la palabra en español? Es decir, no le hace uno daño a nadie. Inocuo. Es inocuo, exactamente. Uno se torna completamente inocuo, ¿sí? Y esa es parte de la manifestación del amor benevolente, ¿sí? Si nosotros realmente deseamos que todos los seres estén felices, contentos y en paz, tendríamos que tener esa semilla de inocuidad. Y esa solamente viene cuando el comportamiento es impecable. Por eso esa es otra de las razones por las cuales uno tiene que aspirar a perfeccionar, sí, la moral, que es tan difícil. Digo, yo mismo lo acepto, yo cometo muchos errores todavía, ¿no? Pero es difícil, es un trabajo, hay que ponerle atención y estar encima de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque uno aspira a poder expandir ese amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y eso no es posible si hay fallas en el comportamiento moral, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Por otra parte, mi maestro decía que el comportamiento moral propio es como un regalo. Es un regalo hacia todos los demás seres, ¿sí? Y es el regalo cuando uno no mata, uno da el regalo precisamente de la vida, uno da el regalo de la no aflicción de los demás. Lo mismo cuando uno no roba, cuando uno no tiene conducta sexual incorrecta, cuando uno no miente, cuando uno no ingiere sustancias intoxicantes, ¿sí? Entonces, eso decía el Buda, es uno de los regalos más grandes, es uno de los regalos más grandes que uno puede dar a la humanidad, es establecerse en el comportamiento moral. Sí, Soledad, dime. Y ahora con respecto a eso, en este mundo que nosotros reconocemos que hacemos transgresiones todo el tiempo, ¿ah? Sí. Pero entre comillas, bueno, no son tan graves como otras que se ven, ¿no?
Claro, Entonces, claro, todo es relativo. todo es relativo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo manejar a las personas o cómo relacionarnos? Si en realidad no nos tendríamos que relacionar, yo soy muy drástica quizá, pero con personas que sí vemos que no tienen una conducta moral adecuada. Sí. Bueno, hay que entender algo. Hay que entender algo, que esas personas que no tienen un comportamiento moral adecuado, ellas son las responsables de su comportamiento, ¿sí? Entonces, es importante hacer esa delimitación. ¿Qué cosa es de lo que nosotros Responsables y somos víctimas. qué cosas son de lo que nosotros somos responsables y de qué son responsables los demás? Entonces, cuando los demás tengan su responsabilidad, veámoslo claramente, eso es responsabilidad de ellos, ¿no? Su mal comportamiento o su buen comportamiento es su decisión y su responsabilidad, ¿no? Pero Uno son responsables y víctimas. son, como dice, responsables y víctimas. Sí, de su propio comportamiento, son responsables y víctimas. Exactamente, por eso no es necesario que nosotros castiguemos, por decirlo así, su comportamiento. El castigo va implícito en el mismo comportamiento malsano, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que existe la ley del karma, la ley de la retribución en el orden moral, ¿no? Cualquier acción malsana, verbal o física, retribuye a la persona en el ámbito de la sensación. Y cuando la acción es malsana, la consecuencia es la experiencia de la sensación desagradable. Eso es una ley universal. Entonces, como decimos, por decirlo así, en el pecado está el castigo. Y no tiene que haber nadie interviniendo externamente o nosotros mismos, ¿no? Porque ayer tenía yo una discusión con el grupo de México y ellos hacían mucho hincapié en la cuestión del perdón, ¿sí? Porque en el catolicismo es una cosa muy importante. Y yo les decía, en el budismo no existe realmente ese concepto, porque precisamente entendemos que el comportamiento ético, moral, es responsabilidad de cada individuo, ¿no? Y las acciones malsanas o que son en detrimento nuestro, nosotros no digamos, no reaccionamos con la misma moneda, ¿no? O sea, uno no responde a una agresión con otra agresión, pensando que eso va a lograr el balance, ¿no? Un balance de fuerzas o un balance de lo que cada quien merece. No, no, no. Si la persona transgrede contra nosotros, esa es su responsabilidad y esa persona tendrá que sufrir las consecuencias de esa acción y yo no soy el que va a adjudicar esa retribución. La retribución viene en sí misma, ¿no? Es parte del orden universal, ¿no? Entonces, por esa razón, a través de ese entendimiento, uno se torna pacífico, uno se torna paciente, uno se torna tolerante, pero eso no quiere decir, como dice mi maestro, eso no quiere decir que nos pongamos de tapete y que todo el mundo pase encima de nosotros. No, claro. Tampoco. Hay que tener la sabiduría para saber cómo evitar los problemas, ¿no? Pero el principio es ese, ¿no? Como dice el Dhammapada, el odio no se elimina a través del odio, solamente se elimina a través del amor. Esa es la única forma de deshacernos del odio en el mundo, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos a lo mismo, es la práctica interna. Lo que Mercedes ha hecho tanto hincapié en esta sesión es regresar hacia adentro, hacia uno mismo, arreglarse uno mismo, entender uno mismo, equilibrarse uno mismo para poder entonces enfrentar a todas estas cosas terribles que tiene uno que enfrentar en la vida. Sí, Rada. Hola, buenas noches. Tiene que ¿Qué tal? ver con lo que preguntó Soledad
A mí lo que me pasaba personalmente que mal entendía la espiritualidad y estoy en un tramo en lo que siento que si yo la espiritualidad o el budismo no lo puedo poner en mi vida diaria no me sirve, no lo quiero ver en mis vínculos. Y tiene mucho que ver con lo que estaba hablando usted y Soledad, justo porque yo estoy en un trabajo donde se maltrata mucho a la gente. Tengo compañeras que están 9 horas trabajando sin poder comer, ¿no? Pero de mucho maltrato, y mis compañeras sufren, es un lugar que mucho sufre, que se genera, no es necesario que la gente sufra tanto, ¿no? Tienen Claro. ese concepto antiguo que maltratar la gente va a trabajar mejor. Y me pasó ayer de sentir, digo, bueno, si yo hago tanto para tratar de cuidar mi vida, ¿no? Desde la práctica budista o lo que yo creo, y si dejo que esta persona, que es la gerenta, me maltrate, estoy siendo contradictoria con mi práctica, porque al Correcto. relacionar, ¿no? Correcto. Me temblaron las piernas, pero le dije, me estás tratando mal, háblame bien, yo necesito comer, no puedo estar 9 horas sin comer. O sea, no fue fácil. Claro, claro. Porque esta persona está acostumbrada de trabajar así años, ¿no? Sí. Pero lo más difícil, lo que me di cuenta, no fue tanto decírselo, sino no hablarle con odio. Claro, ese es el verdadero reto. Eso fue lo difícil, porque adentro era... Sí, 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 sí. Pero bueno, sirvió, comimos todos en horario y hoy mis compañeras comieron. Qué bien. Sí, sí, pero efectivamente eso es lo que verdaderamente es difícil. Cuando tenemos que enfrentarnos al mundo y precisamente siempre con la mirada hacia adentro, teniendo mucho cuidado de no salirse de cauce, ¿no? Ya sea los dos extremos, el cauce del deseo, y el otro es el cauce del odio, de la aversión, ¿no? Sino mantener la mente siempre guardada para no ir más allá de esos límites. Ese es un gran reto, es un reto que yo creo que todos enfrentamos casi a diario, ¿no? Casi a diario, sí. Y por eso se requiere de mucha atención. La atención es algo en que hacemos un énfasis tremendo, ¿no? Es una facultad, la atención plena es la que siempre es como un centinela, siempre tiene que estar despierto y siempre tiene que estar observando, ¿no? En nuestro caso, observándonos a nosotros mismos y no perder esa atención, porque cuando se pierde esa atención es entonces cuando nosotros somos los que nos tornamos agresivos o somos presa del enojo, ¿no? Y entonces ahí perdemos. Sí, es muy buen ejemplo el que tú diste, Rada, efectivamente. Ejemplo práctico, vivencial. Muy bien. Bueno, creo que ya pasamos de tiempo, ha sido más de 1 hora. Ha sido una discusión muy buena la que hemos tenido hoy, con mucha participación, muy agradable, y espero poder verlos la semana que entra. Y les deseo lo mejor. Bueno, Mucha paciencia, pero mucha felicidad también. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, Romero, que te mejores. Gracias, que te Gracias, mejores. y que se eliminen los síntomas fantasmas. Gracias. Hasta luego. Descansa. Chao. Gracias. Bueno, muchas gracias por ¡Hombre feliz! que animaron a preguntar, por favor. Yo no sé por qué tienen tanto. Estaba con mucha tos, ¿qué le pasa que tiene tanta tos? Está experimentando los síntomas de la Sinovac. De todas maneras, No era la Sinovac, era la AstraZeneca. la AstraZeneca. Le está haciendo propaganda contra la Sinovac, después nadie quiere vacunarse. No, pero él estaba con todo desde el retiro, que se acuerdan que en el retiro... No, pero él lo que pasa que dijo que se le unió también, aparte de esto, que está ahora mal, que él tiene una neumonía, ¿entendés? Que le está costando mucho salir de eso. Y aparte ahora... La viene arrastrando. La viene arrastrando, y ahora como se vacunó, como que muchos de los síntomas